Conversamos con el doctor Rolando Luque, adjunto de la Defensoría del Pueblo para la prevención de conflictos sociales. Preguntaba yo acerca de las propuestas de los candidatos respecto a tan importante y trascendental tema para el país. ¿Están o no están en las propuestas presidenciales, de los candidatos, presidenciales, el tema de conflictos, doctor Luque? Yo creo que en general hay una preocupación por el tema. No voy a entrar en particularidades porque la Defensoría del Pueblo tiene que observar una perfecta neutralidad frente al proceso electoral. Es más, vamos a supervisar las elecciones y haría mal yo en estar pronunciándome a favor o en contra de lo que sostenga cualquier candidato. Pero lo que sí puedo decir es que en un siguiente gobierno nacional, como también en los gobiernos regionales y locales, debe irse hacia una política nacional en materia de prevención de los conflictos sociales, porque no es posible intentar el desarrollo o mantener el desarrollo que tenemos si no hay un ambiente de armonización de intereses, si no se pasa a espacios de diálogo en los que se pueda discutir las demandas sociales, las distintas propuestas. Eso es indispensable, allanar el terreno, abrir la información, ser transparente en el manejo de ella y convocar a las partes para discutir los problemas. Tengo la impresión que los gobiernos no tienen mucho conocimiento de cuáles son los pasos a seguir para armonizar el país. Puntualmente al gobierno del presidente García le ha resultado bien trabajoso. Con Bagua cometieron errores muy puntuales y no fue el único conflicto. ¿Hay alguna manera, un mecanismo que no se ha puesto en marcha y que los candidatos presidenciales debieran para que los conflictos no crezcan, sino al revés, vayan desapareciendo? Yo creo que lo primero es tener conciencia de que en una democracia la conflictividad es perfectamente natural. Lo que hay que evitar es que los conflictos sociales deriven en hechos de violencia en los que se puede afectar la vida, la integridad física, la propiedad, etc. En segundo lugar, hay que entender que los estados están diseñados para absorber la conflictividad. Uno no tiene que pensar siempre en el mecanismo alternativo, tiene que pensar que el Poder Judicial tiene que funcionar y a través de sus procedimientos resolver los problemas de las personas. Hay que pensar también que todas las entidades administrativas tienen competencias para resolver problemas, que el Tribunal Constitucional también es una instancia que resuelve problemas y que las prácticas políticas a través del Congreso de la República, de los gobiernos regionales y locales, también canalizan demandas y resuelven problemas. ¿A qué oficinas administrativas se está refiriendo? Porque pudiera ser que ahí esté la primera instancia, cuando el ciudadano va, se queja, sí, da a conocer un problema y nadie le hace caso. Bueno, estoy hablando en concreto, fijándonos en las estadísticas de la Defensoría, que más del 50% son conflictos que tienen que ver con actividades extractivas, el caso del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, es decir, todos los ministerios. ¿Refiriéndonos al gobierno nacional, sí, o también a los gobiernos regionales? A los gobiernos regionales también. ¿Qué se les ha transferido, como responsabilidades en este tema? ¿Qué es lo que se les ha transferido? Porque hasta donde yo recuerdo, ha habido presidentes regionales que se ponían en primera fila con los ciudadanos que protestaban. Eso me hace ver que no entendían que ellos tenían que empezar a dar soluciones y no únicamente protestar. Cada quien tiene que actuar en el marco de sus competencias legales. Por ejemplo, en el tema de la minería, la pequeña y mediana minería es responsabilidad del gobierno regional, no del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, los recursos que se disponen en los gobiernos regionales para atender esta actividad son mínimos. Por consiguiente, la capacidad de supervisión, de fiscalización y de sanción también son bajas. Recursos técnicos y humanos también, y sobre todo, quizás, gente especializada que tenga la capacidad para empezar a resolver los conflictos. Así es. Entonces, volviendo a su pregunta, ¿no es cierto?, lo que necesitamos como parte de la agenda pública es una reforma del Estado para que los problemas de los ciudadanos sean atendidos debidamente antes de que escalen hacia la violencia. Y en segundo lugar, efectivamente hay problemas que son sumamente complejos, que a veces no se pueden resolver dentro de los cánones rígidos de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que generar espacios de diálogo, darles la debida confianza, credibilidad, ¿no?, y tener equipos debidamente preparados. Es decir,
hay que hacer bien lo básico. ¿Qué es lo básico? Recoger buena información en todo el Perú. Si no se tiene información de primera mano, no se va a saber nunca dónde un conflicto está en una etapa temprana que se puede todavía trabajar, digamos, en un espacio de diálogo. Segundo, hay que tener equipos de analistas, es decir, profesionales multidisciplinarios de la antropología, la sociología, la ciencia política, etcétera, para que puedan hacer buenos análisis respecto de cada conflicto. Y en tercer lugar, hay que organizar buenos procesos de diálogo. Hemos avanzado en los procesos de diálogo, alrededor del 54% de los casos están en procesos de diálogo, pero las mesas que se crean están mal organizadas. Y por eso el diálogo está, digamos, expuesto a que de repente no tenga un resultado adecuado y se vaya desvalorizando. Y las democracias se sostienen en el diálogo, o sea, es un instrumento que hay que preservar también. A algunos de los candidatos he escuchado decir de hacer una policía ecológica para que encuentre o empiece por resolver, atender las quejas de quienes encuentran que están vulnerando sus derechos. ¿Valioso o no tanto? Yo creo que en materia ambiental es muy importante desarrollar la capacidad de vigilancia del Estado, porque, como usted lo señalaba al comienzo, las industrias extractivas se desarrollan, particularmente la minería, los hidrocarburos, el gas, en zonas alejadas y distantes de los centros administrativos de control. Entonces se requiere desplazamientos a la zona para vigilar. A veces también la propia población ve, por ejemplo, que el río baja con el agua turbia e inmediatamente le atribuye a la compañía minera que está cerca el haber contaminado, cuando probablemente no sea así. Muy bien, entonces, puede estar equivocado, pero ¿quién le resuelve la duda? ¿Quién le quita esa duda? ¿A quién le corresponde? Le corresponde al Ministerio del Ambiente, le corresponde al Ministerio de Agricultura, tomar las muestras correspondientes, hacer los análisis y salir de esa duda, porque a veces ocurren conflictos por gigantescos malentendidos, por prejuicios, por percepciones equivocadas de la realidad. ¿Y qué le corresponde a la Defensoría del Pueblo? Nosotros somos la entidad que supervisa al Estado y que defiende los derechos de las personas. Nosotros no resolvemos de manera directa, no somos una institución que resuelva, sino que contribuye a la resolución, incide sobre el Estado, saca a la luz los problemas y los muestra. Por eso nuestro sistema de monitoreo de conflictos es a la vez una alerta temprana. Le decimos al país cuando sale cada reporte de que aquí hay 234 conflictos y que el Estado, las empresas y la sociedad están en la obligación de atenderlos sin que se produzcan muertes, sin que se produzcan afectaciones a la integridad física de las personas. ¿Cuánto ha hecho la Defensoría por amainar las tormentas, por disminuir los conflictos? En distintos planos, ¿no? Primero, hemos logrado colocar el tema en la agenda pública. Hace 6 años no se hablaba de conflictos sociales, ni siquiera, fíjese, en las universidades se dictaba una materia, ni en sociología, ni en antropología, ni en ciencia política, sobre conflictividad social. Hoy hay cursos sobre conflictos sociales, hay maestrías, hay diplomados, ¿no? Han llegado especialistas del extranjero y han ido desarrollando el tema. Se han escrito libros, se escriben ensayos continuamente, artículos en los periódicos, o sea, el tema ha ingresado ya, digamos, al imaginario nacional y se discute en los niveles políticos, académicos, etc. Una segunda contribución de la Defensoría es este sistema de monitoreo de conflictos, ¿no es cierto? Que es importantísimo porque notifica al país qué está pasando en cada lugar. En tercer lugar, la Defensoría también media en los conflictos. Cuando las partes se ponen de acuerdo y dicen, bueno, nosotros confiamos el caso a la Defensoría, ustedes organicen los procesos de diálogo, lo hacemos desde el primer día hasta el último, hasta sacar un acta con acuerdos. Permítame ir a una pausa. Al retornar quisiera pedirle 2 o 3 puntos que el próximo gobierno, el presidente que asuma el gobierno el 28 de julio, debiera tomar en cuenta o debiera 2 acciones y que iniciar urgentemente para disminuir la conflictividad en el país. Volvemos.